Soy David Guardado y voy a hablar del nataliego, que el nataliego, digamos, que lle una tradición asturiana, non só asturiana, de muchos otros sitios de Europa, que se facía en muchos años, que estaba escaecida o medio perdida, y que, bueno, que hai della xente que entábamos a recuperar nel año 2013 y que, bueno, poco a poco tentamos agarrar un pouco de puxo dentro de lo que son las tradiciones de Nadal aquí en Asturias. Bueno, yo creo que está popularizándose el nataliego en parte porque, bueno, hay una tradición guapa, tiene un nombre guapo, y adaptándolo a estos tiempos, evidentemente, de la forma tradicional non é fácil de facer, pero adaptándolo al novo tiempo, digamos, facelo en casa, con unas lluces, y también yo creo que está popularizándose en parte porque ya era da que desconocido de fecho, o sea, hay que tener en cuenta que esto del nataliego hasta el año 2013 no se estaba haciendo en Asturias, llegó desde ese punto de vista adaptado a un modo, digamos, urbano, ¿no? Facíase, quedaba donde podía quedar de algún recuerdo de que se fixera primero, pero digamos que la adaptación es muy reciente, tiene un poco más de 5 años, entonces, bueno, está popularizándose porque ya una cosa, yo creo que el efecto un poco bola nieve, ¿no? Estamos a hacerlo una xente, muy poca xente, y ahora poco a poco va haciendo más xente. También el labor de maestros asturianos, de divulgadores y tal, están popularizándolo, bueno, yo creo que dirá más. Cuando entramos con la asociación Reciella, que fue en el año 2012, pues entramos a buscar cosas relacionadas con la tradición para hacer en casa y, bueno, y sobre todo en fechas concretas, ¿no? Y cuando estábamos mirando todas estas tradiciones de las Navidades, de Nadal, vimos, bueno, entre otras conocidas, esto del nataliego. Yo vi en concreto un artículo de Berto Peña que estaba escrito en el año 2009 en el que citaba el nataliego, y yo nunca sintiera hablar del nataliego. Entonces, rascando por aquí y por allá, buscando por un lado y por otro, vimos que parte de lo que tenía escrito ya Berto Peña sobre este tema, que eran de algunas referencias y de algunos comentarios, y después buscando en documentación histórica y viendo que ya era una tradición, digamos, paneuropea, conocida en muchos sitios, vimos que se podía rescatar aquí en Asturias. Yo escribí un artículo en La Nueva España en el año 2013, un poco describiendo un poco lo que era el nataliego, citando estas referencias a Berto Peña y a otros divulgadores que falaren de esta tradición. Y a partir de ahí, digamos que, bueno, fue un poco un pequeño boom, ¿no? O sea, poco a poco la xente está muy interesada y era una cosa tan desconocida que ese mismo año ya pel invierno, en 2013, ya hubo de ellas personas que pusimos ese nuevo nataliego, digamos, en casa, ¿no? Yo creo que fue un poco detonante de lo que después fue, bueno, el interés por este tema, que después ya vinieron todo lo demás, ¿no? Todo esto de les obras que hubo, el trabajo de los maestros, el tema que hizo después Vitu y tal, entonces, bueno, pero sí fue un poco como entamó la recuperación de la tradición. Bueno, la forma más popular y la adaptación típica, como si pusieras un árbol, ¿no?, de Nadal, al final y agarrar el tuero, ponerlo, y nosotros, por ejemplo, las familias que lo hacemos en casa, lo que hacemos es agarrar unas lluciquines coloradas para que dé un poco la impresión esta como de fuego. Lo típico que se pone también en el árbol, puede ponerse en el árbol, o decoración de esta que se pone en casa, en las ventanas o demás, y con eso, bueno, puedes dar esa impresión de fuego, que es lo que era el nataliego, y puede quedar una cocina guapa, sencilla, y que aparte puede ponerse en cualquier casa, no lleva tanto trasto como puede ser un árbol, ¿no? Esto del nataliego, la más conocida y la tradición del tío que hay en Cataluña, ¿no?, que hay también un tuero asemellado, que supuestamente también trae juguetes, que dan con un palo y tal, el cagatión, ¿no?, que supuestamente caga. Bueno, pero esto es una tradición, vamos, europea, relacionada probablemente con lo que es el árbol, de Nadal. Y, vamos, la representación, por ejemplo, de Papá Noel de muchos sitios de Europa, de Father Christmas, que sería en Inglaterra y tal, y muchas veces bien cargado con el tuero este de Nadal, con nataliego, ¿no? Digamos que es una tradición vencellada de fecho a la Navidad en muchísimos sitios, y además la Navidad en muchísimos sitios de Europa, el término con el que se designa y el mismo con el que se designa el tuero. Mismamente, por ejemplo, del olenchero vasco, que es el Papá Noel, digamos, por decirlo de alguna manera, salvando las distancias vasco, en muchos sitios olenchero quiere decir precisamente el tuero, o sea que, digamos, está relacionada de fecho con lo que es la Navidad, y se puede toparse en todos los sitios de Europa y probablemente de muchos sitios también del mundo, ¿no? Por supuesto, en la península ibérica, pero también hasta en el norte de Europa, en Suecia, en Noruega, en Gran Bretaña, vamos, en todos los lados.